estamos pensándonos en nosotros mismos. Pancho, estábamos hablando, bueno, a ver, de este dato de mirada al futuro, porque en realidad cuando se habla del pensamiento nacional se lo reduce a una especie de revisionismo, que en realidad es resignificar un pasado para leer la verdad, pero realmente proyectarlo al futuro. Y como diría Cirigliano, profecía, que es lo que están haciendo, no es el arte anticipatorio, no es adivinar lo que va a ocurrir, sino decir lo que hay que hacer. Y bueno, eso es básicamente lo que es el pensamiento nacional. Por eso a veces se malentiende. Cada de las conversaciones que uno ha tenido con ellos, con los que pudo por cuestiones generacionales, y de sus textos siempre se desprende que ellos están escribiendo para sus nietos. No están escribiendo para ellos. Entonces, por eso generalmente, inclusive desde las mismas estructuras partidarias, medio se los invita a una buena... pero muchas veces no se los consulta, porque generalmente la política necesita coyuntura, necesita resolver. Entonces, para eso consulta técnicos. Sí, hoy comunicadores, digamos. Y porque como se perdió esta idea de que yo gestiono para dentro de 50 años, en realidad yo gestiono para el hoy. Entonces, para el hoy necesito un técnico. Si gestiono para dentro de 50 años, necesito un grupo de personas que me ayuden a pensar 50 años para adelante. Al perderse esta idea estratégica de la gestión y de la política, los pensadores, no así Brasil, por ejemplo, Brasil a Jaguaribe y a todo su grupo los tiene en un grupo dentro de Cancillería pensando el Brasil para 100 años. Este es un problema que la Argentina en especial y el peronismo en particular hay un déficit. Sí, y por eso son tipos tan olvidados. Y la Argentina tiene un déficit que carga sobre sus espaldas, que es el proyecto del 80, que considera... Que esos pensaron en el futuro. Eso sí. Pensaron en un futuro, pero en un futuro de dependencia y de superioridad del otro. Con lo cual el pensamiento estratégico propio pasa a un segundo plano, ¿no? Es decir... pero en cierto sentido, digamos, con las diferencias, obviamente, pero digamos, nuestra corriente de pensamiento nació justamente para contraponerse a esa idea de una dependencia consentida, como decía Cirigliano, pero fue, digamos, cuando estaban pensando en el proyecto de país, la generación del 80, de la sustitución étnica, cultural, estaban pensando en el futuro. No, estaban pensando en el futuro. Lo único, digamos, para ahí criticable o una herencia negativa, es que, bueno, en esta lógica que bien Marcelo Gullo la destaca, ¿no? Es decir, que dice que a los imperios lo que necesitan es dominar las mentes, porque al someter las mentes no necesitan ejércitos de ocupación. Se acepta la superioridad del otro. Los ingleses han sido muy claros en esto. Y bueno, justamente la lucha de pensadores como Fermín tiene que ver con recuperar el propio pensamiento. El propio pensamiento fue una batalla, la batalla nuestra justamente es contra el proyecto de esa generación, que era un proyecto de dependencia consentida, de sustitución étnica, cultural y de sustitución ideológica. Es decir, el pensamiento nacional se desarrolla en parte contra ese proyecto que se consolida después de Casero. Pero de todos modos, Fermín es algo más que eso. Es un hombre que nos enseñó a mirar la historia del país desde otro lugar. Vos fíjate que Fermín, por tradición, su padre, por ejemplo, era irigoyenista. Nunca había conocido a Irigoyen, no había leído nada de Irigoyen. Y es un hombre de campo, calcula, era un agricultor que en el año 20 pierde su trabajo de alguna manera por la crisis del campo, termina fabricando escobas, el papá de Fermín. Pero de todos modos... Qué paradoja, ¿no? Con el papá de Caballo que también la fabricaba. Sí, fabricante de escobas. Pues tuvieron hijos diferentes, digamos. Y entonces es muy gracioso porque no además, se interrogaba por qué. Y él, aunque no lo habló mucho con su padre, a quien nunca conoció Irigoyen, pero que era profundamente irigoyenista, dice, bueno, yo alguna vez entendí, para ellos Irigoyen reencarnó el caudillo. Claro. ¿No? Fue una reencarnación del caudillo. Y por vía materna, Fermín también tiene otra herencia muy particular, porque en Entre Ríos, mientras digamos, los sectores medios y altos reivindican la figura de Urquiza, los sectores criollos y orilleros a López Jordán. Claro. Entonces él tiene una herencia materna López Jordanista, que de alguna manera expresa la resistencia contra el proyecto centralista y dependiente de Buenos Aires, y por otro lado, una herencia irigoyenista del padre, a la que después se le va a sumar su propia formación en la doctrina social de la Iglesia, con lo cual esa triple convergencia va a determinar a Fermín como el gran hombre que fue. Acá se le hizo el cumpleaños número 80 y este sindicato, el SUTAR, tiene la biblioteca que se llama Fermín Chávez, ¿no?
Sindicato que aclaremos, porque ya acá estamos en televisión, que nos está facilitando el estudio para grabar, ¿no? Pensándonos a nosotros mismos. Tiene la biblioteca. Y Fermín, bueno, entre otras cosas también nos enseñó a interpretar cosas muy interesantes en la historia argentina. Él dice que una vez que se consolida, por ejemplo, el proyecto de la generación del 80, que es de sustitución étnica a través de la inmigración masiva, pero también de negación del pasado, de negación de la historia integral de Argentina, y esa idea fundacional que Argentina nace en 1810, del cual es muy crítico, ¿no? Él dice que básicamente la tradición argentina, la tradición criolla, resistió contra esa implantación cultural, primero a través de la cultura, esencialmente a través primero de la gauchesca y después del tango orillero. Él hace todo un estudio de los contenidos de la poesía gauchesca, porque mucha gente, sobre todo la tilinguería de la cultura, trata de interpretar a la poesía gauchesca como una forma cultural. Y en realidad gran parte de la poesía gauchesca es una forma de expresión que no es solamente cultural, sino es ideológico y política. Entonces él dice que la Argentina del interior, la Argentina derrotada en Caseros, resiste culturalmente a través de la producción de la poesía gauchesca. Inclusive el Martín Fierro, mal conocido como una obra poética, es un manifiesto de resistencia política y cultural, ¿no? Y después eso se reencarna en el tango orillero, hace todo un estudio de las letras, ¿no? Y dice que posteriormente, ya en la década del 60-70, se reencarna en ciertas versiones del rock nacional. Porque dice que los pueblos inclusive se van apropiando de formas culturales que a veces incorpora el mismo sistema, se apropian y transforman. Él dice, en el momento que los jóvenes argentinos empezaron a cantar el rock en castellano, es decir, y empezaron a escribir letras de resistencia, un sector importante del rock nacional pasó a ser parte de esa resistencia cultural. Pues fíjate qué interesante, ¿no? Porque, a ver, otro mito que digamos que ayuda a derrumbar, o un umbral que construye también nuestro historiador, que tiene que ver con esta idea de que tenemos un pueblo inculto, sí, cuando sociológicamente la cultura es otra cosa. Es otra cosa. Cuando se habla de cultura, se habla también de cierto academicismo, ¿no? Es decir, se vincula a la ilustración libresca. Claro, o que la ópera es cultura y el tango no. Sí. Digo, y justamente los pueblos se expresan con una cultura que comparten, que es un modo de ser, un modo de vivir, un modo de expresarse. En el tango, en las letras, digo, qué importante este aporte de Fermín. Bueno, un hombre que puede leer desde las entrañas de la tierra, ¿no? Es decir, porque esto es lo que a veces no se entiende, esta gente que pretende abstraerse y ponerse en un lugar donde, bueno, están casi solos, sin pueblo, ¿no? Y aparte, a mí me asombró mucho la soledad, pero a su vez la fortaleza de Fermín durante lo que significó la alvearización del peronismo en los 90, ¿no? Fue la resistencia cultural. Él armaba unos volantes, una pena no traerlos chiquititos así, llamaba compañía, hacía volantes para manifestar lo que estaba pasando ya a partir del año 90, del triunfo 89-90, ¿no? Todo ese proceso de resistencia casi individual y solitaria que él realiza, esa es una etapa muy interesante porque se denota que está solo, que pocos lo van a visitar y les va anticipando lo que va a pasar. O sea, los bocetos que él va escribiendo, en algún momento a veces lo hace como Alfonso el Sabio, el que luchó contra los musulmanes, es decir, lo hace con a veces seudónimos, ¿no? Porque él rechaza cualquier ofrecimiento, sobre todo a partir de los primeros meses, de la orientación que toma el gobierno, y él a partir de ese momento empieza otra etapa de resistencia. Bueno, a ver, en el último bloque vamos a hablar de esta resistencia de nuestro amigo Alfonso el Sabio. Bueno, y además es bueno contar cómo el sistema disciplina, porque también ha tenido sus padecimientos económicos, que es un modo de silenciar a los que pueden aportar rumbos distintos. Bueno, vamos al próximo bloque.